Bueno, muy buenas tardes a todos los que están conectados, acompañándonos en esta actividad de Unidos por Chile, donde hoy muy excepcionalmente me toca reemplazar a nuestro entrevistador titular, nuestra estrella, mi gran amigo Ricardo Tuane, tarea bien difícil por lo demás. Y bueno, haremos un pequeño aro en el temario más político, contingente, ¿no es cierto? Y vamos a tratar de colocar hoy día, durante estos próximos minutos, a la ciencia por delante, de manera dinámica, por supuesto, amigable, para que esté al alcance y sea entretenido, ¿no es cierto? Porque está muchas veces postergada la ciencia en nuestro país. Ahora, Unidos por Chile se interesa por todos los temas país, y no solamente la política, y la ciencia es un gran tema país. Yo como introducción les podría decir que quizás moralmente, deontológicamente, que es la palabra exacta, podemos decir que en medicina, yo por lo menos lo hago así, vamos a ver qué nos dice nuestro invitado, el examen clínico sigue siendo todavía un pilar súper fundamental en nuestra práctica médica, la clínica, ¿no es cierto?, el contacto, lo presencial. Pero la tecnología y la medicina en general han seguido caminos bien paralelos y bien complementarios durante las últimas décadas, sobre todo bien rápido, y se han ido adaptando a necesidades sanitarias, por ejemplo, en el tema ahora COVID, y van influyendo en el desarrollo de la tecnología médica. Por eso que ustedes han escuchado las palabras telemedicina, ¿no es cierto? Teleeducación, gran tema que vamos a hablar con nuestro invitado. La inteligencia artificial, le vamos a pedir que nos explique en términos simples qué es lo que es realmente. Y son una de las tecnologías más revolucionaria, diría yo, entre otras de los últimos años, y claramente también llevada a su límite en este último periodo por el COVID. Bueno, por esta y otras razones, que hoy tenemos con nosotros al doctor Vara. El doctor Vara, el profesor Julián Varas, es un gran amigo, además de ser una muy buena persona, es un médico de excepción. Yo la verdad siento gran admiración por Julián, un hombre joven, ¿no es cierto?, compartimos gustos por la medicina de avanzada, donde él me ha enseñado mucho, y gustos por algunas otras cosas, los buenos mostos, donde yo espero poderle enseñar cada vez más, o él a mí. Él es un apasionado de la tecnología y la innovación, y podríamos definir a Julián como un human technology de excepción. Es un destacado miembro de esta nueva era de médicos quizás muy innovadores y muy tecnológicos. Siempre muy brillante como alumno. Julián es hoy día un brillante médico, es profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es coordinador médico del Centro de Simulación, donde se hace simulación de procedimientos médicos, muy tecnológico, él nos va a explicar un poco, y cirugía experimental de la Católica. Ahora, el currículum de Julián Vara es enorme y es muy vasto. Yo no los quiero latear con eso. Quiero presentar a Julián. Hola, Julián, es un gusto tenerte hoy día aquí con nosotros. Vamos a tratar varios temas que espero sean de interés de quienes están conectados y que agradecemos que estén conectados a esta hora. Hay tantas cosas paralelas en la web, ¿no es cierto? Y que estén con nosotros es un lujo para nosotros. Y yo quiero iniciar esto preguntándome un poco acerca de esto. ¿Qué piensas de la medicina, la tecnología hoy día, esta innovación tremenda que hay en este rubro? ¿Cómo se relacionan? Así que, hola Julián, gusto de tenerte con nosotros. Muchas gracias, Michelle, y como siempre te agradezco todas esas gentiles palabras que has dicho sobre mí. Yo también te admiro mucho en lo que haces. Has sido un gran mentor en varias áreas y además agradezco la oportunidad de poder compartir en estos momentos lo que hacemos y que nos dé esta oportunidad de mostrarles un poco a la gente en Chile lo que se está haciendo desde Chile en innovación, en áreas de educación, en medicina, entre otras cosas. Y bueno, un poco siguiendo tu pregunta, creo que estamos en una época espectacular. Si bien es una crisis enorme la que hemos vivido con la pandemia, donde hay un problema, siempre aparece una posible oportunidad, ¿cierto? Y esas oportunidades hay que aprovecharlas. Y si bien hay malas noticias y tenemos muchos contagios y hay muertes alrededor de la enfermedad, también te puedes dar cuenta, solo leyendo el diario o las noticias,
que la cantidad de emprendimientos que han surgido producto de la oportunidad que ha brindado este grave problema a la humanidad es enorme, es casi exponencial y con alta probabilidad va a haber un antes y un después de la pandemia también a nivel tecnológico. Así que hay que aprovechar esos momentos. Sí, yo la verdad que creo que en estos temas vamos a hablar de varias cosas bien prácticas para que nuestros auditores vayan entendiendo un poquito más de esto, de la tecnología, la medicina. Yo te quiero preguntar acerca, porque tú has desarrollado muchas cosas, eres un gran innovador en tecnología, como te definí, digamos, y formaste junto a la Católica, ¿no es cierto?, una empresa que se llama Training Competence, ¿no es cierto?, que es un spin-off de la Católica, o una startup. Me gustaría que tú lo definieras, la gente de repente se puede... Y es bueno que estos términos que ya son el nuevo lenguaje, que tenemos que empezar a entender qué es lo que es una startup, qué es lo que es un spin-off, ¿no es cierto?, y donde tú eres el CEO, ¿no es cierto?, fundador en parte, y que posee esta joyita que yo admiro tanto y que me encantaría tener con oftalmología algún día, que es el See One, Do One. See One, Do One. Mira una y hace otra. Un poco cómo has ido desarrollando esta plataforma de aprendizaje experimental. Yo les quiero contar a quienes están conectados que esto ya es utilizado en muchos lugares del mundo, esta plataforma de Julián, enormemente premiada y validada. O sea, es una cuestión súper sólida de nuestro invitado hoy día. Cuéntanos un poquito de qué se trata esto. A mí me encantó lo que leí en tu landing, para que también entendamos bien. En el landing hay una expresión que es muy elocuente, que dice que las clases que yo hago, por ejemplo, presencial, son enseñanza 1.0, en términos así tecnológicos. El e-learning, todo lo que significa aprender acerca de un programa de enseñanza a través del computador, es 2.0. Y el C1-D1 es 3.0. Cuéntanos un poquito de qué se trata todo esto. Súper. Creo que lo más fácil es contarlo en un orden más temporal, cómo nace y por qué nace. Después pasar un poco por un par de dudas y de lenguaje para que hablemos común y que la gente entienda sobre estos términos de spin-off, de startup, entre otros. Lo primero es que como buen problema, como buena innovación, perdón, nace de un problema que uno quiere resolver. En mi caso, la investigación que hacíamos dentro de la Universidad Católica tenía este problema de cómo transferir bien habilidades prácticas, es decir, cómo yo le enseño, por ejemplo, a un cirujano a operar técnicamente de forma correcta y no que solo tenga la oportunidad de aprender con pacientes. De hecho, cuando se forman las residencias de cirugía en el mundo, que las forma William Halsted hace cientos de años, hace más de 100 años, William Halsted crea esta cuña de see one, do one, teach one, o sea, ver uno, hacer uno y luego enseñar uno. Obviamente no era uno el procedimiento en sí, pero era acompaña a tu maestro, ve cómo él hace, luego tú imita lo que él hace y él te supervisa y finalmente tú conviértete en ese maestro para enseñar a tus alumnos. Y así se nacen las residencias, como hoy en día nos formamos como especialistas. Pero está este concepto de ¿es posible entrenarnos previo al paciente y que no sea con el paciente, que es lo que ocurre en varias disciplinas, ¿cierto? Un músico se entrena para el concierto y no con conciertos. Un deportista se entrena para un campeonato y no con campeonatos. Pero nosotros los cirujanos, los médicos, por lo general, lo que suele ocurrir es que la práctica clínica que le llamamos es la que nos va dando la experiencia y nos da la curva de aprendizaje, es decir, más o menos entrenamos con nuestros conciertos. Y la simulación nace en respuesta a ese grave problema para poder lograr optimizar la forma en que adquirimos habilidades. Nuestro problema iba un poco más allá. En el centro de simulación de la Católica, por lo general, ya estábamos haciendo simulación y queríamos lograr que ese entrenamiento sea aún más complejo que operar, por ejemplo, un paciente, si es que en el caso de un cirujano. Y así cuando te tocara un paciente sea mucho más fácil. Diseñamos programas de entrenamiento que eran bastante bien logrados, los validamos, significa que pudimos demostrar que cuando tú terminas el programa de entrenamiento, un novato de primer año de cirugía general, por ejemplo, técnicamente es muy superior a un cirujano graduado de 3 a 5 años, pero sin simulación. Entonces, con ese programa, el mayor problema que teníamos era que nos pedían, bueno, ¿y cómo podemos entrenar esto, por ejemplo, en Perú? ¿O cómo podemos hacer tu programa en Estados Unidos?
y porque realmente les gustaba, desde los congresos internacionales ganábamos premio y todo, pero nadie podía acceder, decirles que vinieran a Chile por 1 o 2 meses a entrenarse, no era muy fácil. Entonces, de esa necesidad, de ese problema, empieza a haber innovación, empezamos a ver si es que es posible llevar esa metodología, gracias a tecnología, a los usuarios en otros lugares. Y así es como empiezan a hacer, y en retribución a Halstead le pusimos See One, Do One a la metodología y tecnología. La Católica, que es donde yo trabajo, les interesa mucho que se puedan transferir habilidades. Ellos crean los contenidos y transfieren a sus usuarios, ¿cierto? A sus cirujanos en formación, y a través de educación continua le enseñan a otras partes del mundo. Y cuando la tecnología que empezamos a crear en Training Competence empezó a ser un muy buen canal para que justamente la metodología que hace la Católica funcione, entonces See One, Do One empezó a transformarse en algo bien atractivo para la universidad, y ahí es cuando nos hicimos socios, y finalmente eso es lo que implica ser un spin-off oficial de la Universidad Católica. ¿Por qué? Porque nosotros no somos universidad, al revés, facilitamos que instituciones como universidades puedan transferir habilidades prácticas, y ahora de forma remota y asincrónica. Oye, Julián, cuéntanos, extraordinario. Cuéntanos, para que la gente sepa qué es la diferencia entre un spin-off y una startup. Yo podría decir que lo tuyo es una startup, pero ¿por qué es un spin-off? De acuerdo, son compatibles. Creo que una startup como concepto es una empresa que hoy en día lo que la caracteriza es que desde un punto de vista de modelo de negocio siempre está en búsqueda de cómo llegar a un modelo de negocio maduro, pero está constantemente creciendo para lograr entender cuál es ese modelo de negocio, a diferencia de una empresa tradicional en donde habitualmente tiene toda su estructura organizacional, financiera bien definida. Una startup está buscando eso. ¿Por qué? Porque tiene habitualmente el concepto de ir creciendo, primero buscando dónde está esa necesidad y cómo calzar con esa necesidad para ofrecerle un muy buen servicio. El problema, y para darle un poco la connotación a las startups que conocemos hoy, tiene que ver con que cuando va creciendo, este crecimiento no suele ser lineal, suele ser más de tipo exponencial. Y los crecimientos exponenciales, entonces pasa que en poco tiempo, bueno, pasas de, por ejemplo, entrenar solo en la Universidad Católica a hoy en día, en menos de un año, estar ya en 14 ciudades y tratando de entrenar a varios cirujanos en todo el mundo. Entonces, las startups en sí lo que están haciendo es nacer y crecer, mientras que después viene una scale-up, que vendría a ser que cuando ya creció empieza a escalar sin parar. Entonces va un poco por ahí, son compatibles. Y las spin-offs tienen que ver con que uno hace un pivoteo desde el negocio original o el modelo organizacional original, que en este caso una universidad, su objetivo último es crear conocimiento, entregar conocimiento, entre otras cosas. La Universidad Católica hace un spin-off, ¿cierto? Hace una llamación a un negocio que puede facilitar a que varias instituciones puedan transferir habilidades. Así que va un poco por ahí. Está bien. Es casi mágico la explosión que ha tenido See One, Do One en el mundo, y dirigido un poco por ti, pero no es raro lo de mágico, porque yo les quiero decir que tengan mucho cuidado, porque yo no conté todo el currículum de Julián. Julián es casi un mago profesional. Yo creo que si tuviera más tiempo, él sería, digamos, un Copperfield chileno. Cuando era estudiante leí por ahí que te entretenías mucho, incluso de manera muy pro, haciendo magia de gran nivel. Pues, así que esa otra de las destrezas de este increíble personaje que es el doctor Julián Vara, profesor de la Católica, que es capaz de desarrollar ciencia a un nivel superior y al mismo tiempo tener otras pasiones también, como esto de las degustaciones de vino y conocedor de vino, hacer magia y algunas otras cosas más que seguramente yo desconozco todavía de mi gran amigo. ¿Sabes lo que te estaba escuchando? Y para que los pacientes entiendan que definitivamente, a ver, vamos a llegar a otro tema, que es la robótica en medicina y la inteligencia artificial, y que asusta un poco, ¿no es cierto, Julián? Porque, claro, estabas ahí hablando de educación a distancia, pero para nosotros va a ser cada vez más importante. Primero porque tenemos grandes problemas hoy día para practicar con pacientes. Hoy día la ley de derechos y deberes de los pacientes impide, como antaño, digamos, incluso examinarlos libremente. Es estricto, tú puedes tener un alumno, un paciente y un doctor, ya no podéis tener
práctica para 20 alumnos al mismo tiempo. Hay muchas dificultades. Y por otro lado está el tema del COVID, la pandemia, ¿no es cierto? Que esto lo hizo explotar, porque claro, virtualmente podías hacer cosas que presencialmente durante estos 2 años no se pudieron hacer. Pero da miedo un poco pensar en que todo esto desliga al doctor, al doctor, al actor de la medicina un poco, tanto en teleeducación como en robótica incluso. Yo quiero, no sé si tú estás de acuerdo, evidentemente decirle a quienes están conectados que claramente el ser humano es mucho más lento que las máquinas, claramente, ¿no es cierto? Que duda cabe, somos mucho más erráticos, fallamos, y somos harto más frágiles también, pues tenemos que descansar, dormir, ¿no es cierto? Reposar, almorzar, lo que las máquinas no. Por ende, nos superan claramente, y está la historia, ¿no es cierto?, de este famoso caso de Gary Kasparov, ¿no es cierto?, hace 22 años, cuando la máquina, un IBM, ¿no es cierto?, el Deep Blue, le ganó en un juego de ajedrez muy rápidamente. Es decir, la máquina nos supera. Y en ese aspecto, ¿cuán preparado crees tú, Julián, que estamos para aceptar esto realmente? En el mundo médico clínico, ¿cuán preparados están los doctores para aceptar la llegada de la inteligencia artificial, no solamente para colaborarnos, sino para que reemplazarnos en algunos casos? Duro será, pero va a ser así. Y dos, ¿cómo están los pacientes preparados? Yo creo que ahí estamos con más problemas, porque yo dudo que un paciente mío que llega aquí y quiere operarse de catarata conmigo, y yo le diga, no, mira, lo va a operar el robot, Juanito, no sé cómo le quiera poner yo. ¿Ah? ¿Cómo crees tú que está preparado hoy día Chile o el mundo para esto? Que es tan vertiginoso por lo demás. Es muy buena pregunta, y creo que primero decirte que una cosa es como creo que está el país preparado, y otra es como yo siento que soy un poco, siempre me ha gustado ser optimista. Creo que esto es una ventana de oportunidad espectacular para la humanidad, en donde podemos llegar a diagnósticos de alta precisión, a tratamientos de alta precisión. Habitualmente los primeros pasos hacia la inteligencia artificial tiene que ver con que se empiezan a automatizar de muy buena forma todos esos procesos que son muy repetitivos y que nosotros los seres humanos, nosotros solemos asociarlo a una era industrial, ¿cierto? De repeticiones, automatización de distintos protocolos, y si es que eso lo puede hacer más rápido, de mejores formatos, una inteligencia artificial o cualquier tipo de sistema de automatización, yo creo que es bienvenido. Lo que hay que entender acá es que confundimos mucho que vamos a ser reemplazados como seres humanos por un robot en sí, y el ser humano tiene otras capacidades y habilidades que lo dejan en esta etapa de la humanidad muy asegurado. Por ejemplo, estamos hablando de capacidades que se sabe que para el 2030 son lejos las más importantes, que hay que intentar, si uno no las puede en sí cosechar desde las familias, por lo menos intentar aprender. Hablo de capacidades y habilidades como tener empatía, como poder tener cercanía y entender y ponerse desde el punto de vista de otra persona, sentir emociones y empatizar con eso. Entonces, cuando hablamos de empatía y otras, estamos muy lejos a nivel de inteligencias artificiales y otras cosas. Es muy distinto que yo le diga a un paciente que tenemos la capacidad de diagnosticar casi en un 100%, gracias a una inteligencia artificial, una enfermedad que la verdad es que una vez que tengamos ese diagnóstico vamos a tener un muy buen tratamiento, y me encantaría tener una inteligencia artificial que lo pudiera hacer, a que yo después empatice con ese paciente y le diga, ¿sabes qué? Lo que tú tienes, entiendo que es grave y sé lo que puede ser lo que estás sintiendo, o nunca has sentido esto, pero me gustaría acompañarte en este proceso, y no te preocupes porque además sabemos y tenemos ciertas opciones que te podrían ayudar. Y ese es el mundo del mañana, el que sabe utilizar estas herramientas. La tecnología suele ser una herramienta en la cual uno tiene que aprovecharse para dar solución a los problemas, y no en sí la vía como fin, sino como un medio, ¿cierto? Entonces, cuando nos vamos en medicina, por sobre todo, que el tema es muy controversial desde un punto de vista ético, si tú le dices al paciente que lo va a operar un robot, es distinto a que le digas, mira, sabes que tenemos un proceso automatizado que la verdad que garantiza
en un 98% de los casos que salga perfecto, versus que si lo hacemos nosotros, bueno, es sobre 80%. Y al final lo que uno busca es buen resultado en ese caso. Pero después lo que yo busco es que tenga la cercanía con un doctor, que me vaya explicando cuáles son las complicaciones y por qué ocurren, y que sepa relacionarse conmigo en los momentos en que suele ir mal la cosa, ¿cierto? Yo te hice esa pregunta porque es tan evidente esto, Julián, que yo creo que hoy día, en el mundo en que vivimos, en el país en que estamos, una de las carencias más importantes es la empatía, que tú lo dijiste varias veces, y tenemos que aprender a empatizar. Y para eso, el vínculo, la relación, el saber que uno atiende personas y no órganos, yo no atiendo ojo, tú no atiendes abdomen, porque además yo no lo dije, eres un gran cirujano digestivo, o por lo menos un cirujano que está operando hoy día y hace turnos y es jefe de un turno del Hospital Sotero del Río. Bueno, cuento corto, hoy día tenemos que empatizar, y para eso requeremos tiempo, escuchar al paciente y todas esas cosas que son tan clásicas y que lamentablemente se han ido perdiendo un poco, y parte de los médicos o la medicina hoy día es una medicina flash, rápida, ¿no es cierto?, corta, que no toma en cuenta estas cosas tan importantes para el paciente de consulta. Entonces ahí un poco vamos en contra de esta era tan tecnológica. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que hay que colocar énfasis hoy día más bien en el diagnóstico a través de las máquinas, ¿no es cierto?, el diagnóstico automático y toda esta tecnología al servicio del diagnóstico, y en algunos casos al servicio del tratamiento, pero todavía estamos un poco lejos y yo creo que va a ser difícil de reemplazarnos. Julián, al respecto de eso, hoy día en el periodo COVID, ¿no es cierto?, claramente ha habido un aumento de la consulta online, justamente de la telemedicina. ¿Qué piensas tú, digamos, realmente llegó para quedarse? ¿Es solamente un fenómeno coyuntural propio de la pandemia? Tengo la sensación que no, pero quisiera saber tu opinión. No, creo que, bueno, primero desde mi vereda, la pandemia, mi vereda voy a hablar un poco desde la educación y me va a pasar a la salud, hacia la telemedicina, pero creo que la pandemia lo que ha hecho es acelerar un proceso que se calculaba que iba a pasar en 5 a 10 años y que simplemente fue muy necesario, y que es pasar a todo tipo de protocolos remotos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos en un lugar en donde habitualmente se hacen talleres prácticos, en donde habitualmente un docente le enseña a pasar un punto a un alumno desde un lado, o le enseña a cocinar, o le enseña a ver cómo se hace un circuito, y esos talleres se tienen que suspender de un día para otro con la pandemia? No es llegar y pasarlos a Zoom, es como curioso que en sí la humanidad un proceso tan análogo como es la docencia docente-alumno, no estaba digitalizado como uno lo cree. Está bien que el e-learning ha hecho un boom gigante, y por e-learning me refiero al típico curso en que me meto y hay un PowerPoint narrado por un profesor que ya fue grabado hace tiempo y se pasa hacia todos lados, e incluso simulación de tipo virtual en que uno tiene un ambiente inmersivo y está en la clase y el profesor te da ejemplos, pero hacer cosas no está digitalizado. Y desde nuestra startup lo que vimos con C1 fue que efectivamente tú puedes empezar a digitalizar la esencia del aprendizaje. ¿Y cuál es esa? Es el feedback, la retroalimentación, el cómo un docente entrega y enseña a sus alumnos. Entonces, ¿por qué te llevo a esta conversación? Porque en la medicina, ¿qué es lo más valioso que tenemos? Es la comunicación paciente médico, la médico-paciente, la relación médico-paciente, y de repente nos dicen, bueno, distanciémonos y empecemos a ver si es posible hacerlo a través de una pantalla. Es posible hacerlo remoto. Y aquí, por lo general, lo que hay que hacer es siempre pensar, a mí me gusta con el vaso medio lleno. Significa que esto brinda ciertas oportunidades, porque cuando empezamos a digitalizar la relación docente-alumno, médico-paciente, significa que hay data que podemos analizar, y cuando eso empieza a ocurrir, nosotros podemos empezar con esa data ya de forma masiva a hacer modelos predictivos, a automatizar y volver al tema que estábamos antes, que tiene que ver con la inteligencia artificial. Porque a mí me encantaría como alumno recibir
el estándar de docencia, la mejor docencia posible, el mejor aprendizaje, ¿cierto? Y si eso viene de infinita data de varios docentes al mismo tiempo, mejor. Más o menos ahí apuntamos con Siwan Duan. En la área de la telemedicina, ¿qué pasa cuando empezamos a analizar las consultas, cuando empezamos a entender cuáles son los problemas de los pacientes de forma más masiva, más digital, ¿cierto? Y esa data nos permite empezar a entender cómo abordar los problemas ya no desde solo una relación médico-paciente, sino masivamente. Y eso podría ser muy bueno. No digo que sea la solución. Ahora, la telemedicina en sí tuvo un boom gigante y empresas como Teladoc en Estados Unidos, es cosa de ver la bolsa, fue no solo un crecimiento exponencial, fue incalculable, creció más que Zoom y eso era impensado. Y al mismo tiempo, ¿por qué pasa esto? Porque efectivamente hay un aspecto importante de la relación médico-paciente que se puede hacer a través de pantalla. Yo me puedo comunicar contigo y sentir emociones y contarte mis problemas, y si eso además está en un ambiente seguro, bueno, mucho mejor. Hay muchas más oportunidades, hay emprendimientos en Chile que hemos escuchado. Yo apoyo uno que se llama WooCare, y que me gusta mucho porque en vez de concentrarse en el típico, lo digital desde el lado de la clínica o desde el hospital, lo que busca WooCare es ver el viaje del paciente. Es, bueno, ¿y qué pasó con el paciente una vez que ha sido atendido? Es posible que este paciente se encuentre con problemas y todos sabemos como pacientes que no es muy fácil nuestro viaje. O sea, vamos al médico y después quedamos como chuta. ¿Dónde queda la ISAPRE? ¿O dónde queda FONASA? ¿O dónde me atienden? ¿O dónde está el hospital? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y si uno no tiene buenas secretarias, por así decirlo, que es una relación análoga, ¿por qué no tenerla de forma digital y que te vaya ayudando en el proceso? Así que hay emprendimientos que son muy buenos. Creo que ha hecho esto un boom en todo el mundo. Creo que la telemedicina quedó para llegar, o sea, llegó para quedarse en varios sentidos. Por ejemplo, el concepto de tener un postoperatorio y tener que acudir de forma obligatoria simplemente porque el médico lo que siente es que tiene que detectar si es que hay una complicación a tiempo, pero perfectamente puede ser por telemedicina. Si uno las complicaciones las nota rápidamente con un par de preguntas y buena anamnesis. También todo lo que es seguimiento de pacientes que no tenga que ver siquiera con, por ejemplo, curación y otras cosas. De repente tú puedes empezar a enseñarle a los pacientes a que hagan ciertas cosas de forma remota, y nos dimos cuenta que esto tan presencial no es 100% así, sino que si ya hay una cabida para que un 30% pueda ser a remoto, bueno, bienvenido, ¿no? Porque hace mucho más eficientes los procesos. No, además, Julián, tú tienes toda la razón. Nosotros también estamos muy entusiasmados, buenamente o lamentablemente, y esto es un desafío, como tú bien dices, una oportunidad. Es muy distinto hacer telemedicina en una consulta psiquiátrica o dermatológica o radiológica que en oftalmología. Evidentemente es más fácil estas otras especialidades que la nuestra, porque la data es compleja. Nosotros necesitamos el control del fondo de ojo, ver la refracción y lente, por ende necesitamos adminículos que hay que ir incorporando para tener una mejor data y datos. Sin embargo, estas plataformas de telemedicina, nosotros estamos ocupando a WooCare y tratando de hacer otras cosas también. Hemos probado este viaje del paciente, que es extraordinario también, porque al final uno ve que en el caso mío yo tengo dos personas, dos asistentes que son muy pro, ellas son extraordinarias, pero no es el caso de toda la medicina. De repente para el paciente comunicarse con la secretaria del doctor o con el doctor que no le dio el WhatsApp, no le dio el correo, no tiene cómo acceder, es verdaderamente un parto muy difícil y es angustiante. En cambio, si esto lo puede hacer a través de una plataforma inteligente, por Dios que ayuda, evidentemente. Y hay plataformas que están hechas para esto. Entonces, claro, por Zoom es menos privado, no hay confidencialidad, está el tema de la receta electrónica, que efectivamente hoy día es válida. Entonces, estas plataformas que están integradas desde el inicio de la consulta, toma de la hora, hasta dar una orden de exámenes o emitir una receta, evidentemente todo integrado con la ficha clínica, son una gran ventaja, y yo he visto en algunas patologías oftalmológicas, no sé, un paciente que tiene un orzuelo, imagínate una pequeña hemorragia subconjuntival, cosas así son perfectamente solucionables, además de controlar un examen, por ejemplo, que se pidió, que el paciente para qué va a venir a mostrarte el examen, tú ya lo conoces y monitorizas ese examen complementario a través de telemedicina y un montón de otras ventajas más, y que yo creo que esto definitivamente llegó para quedarse. Claramente, Julián, ¿nos va a ayudar el 5G
cuando llega ahora en el 2022, supuestamente 10 gigabytes, ¿no es cierto?, por segundo, no sé cuántas veces, 10 veces más potente que lo que tiene una fibra óptica hoy día. Eh, eh, Aparte de Sí. descargar las películas que vamos a descargar en un minuto y que hoy día descargamos una hora, ¿tiene ventajas en medicina? ¿Cuáles ves tú? ¿Cuáles son las oportunidades? Enormes, me imagino. Enorme, enorme. El proceso, o sea, siempre estamos hablando de un mundo de data, ¿cierto? Esto de la inteligencia artificial, esto de poder procesar data masiva. Y si es que la banda ancha, el canal por donde va esa data se amplía para todo lo que es sincrónico, para todo lo que es esta videollamada que estamos teniendo, para poder, por ejemplo, pasar videos de alta resolución de un paciente teniendo algún episodio de alguna patología y que el doctor pueda ver eso y analizarlo en el momento, sin duda nos va a favorecer, pero veo mucho más allá de eso y creo que los algoritmos que se van a ir generando gracias a que la data se pueda recibir tan instantáneamente es increíble. El 5G tiene la capacidad de una muy buena internet Wi-Fi hoy en día, o sea, a ese nivel estamos hablando. Y eso va a facilitar que desde donde estemos podemos hacer este tipo de reuniones, de donde Eh, estemos podemos llegar a esa buena atención. Julián, en este live que estamos ahora, en esta entrevista, que seguramente hay muchas personas interesadas en el tema, no todos son tan tecnológicos. Por favor, si quieren usar el chat para hacer algunas preguntas, ahí está, si es que es posible acceder, ahí está, nosotros responderemos lo que se pueda. ¿Tú puedes explicar en dos palabras, porque dijiste cosas que a lo mejor parecieran tan obvias entre nosotros, que cuesta entender qué es lo que son los algoritmos, qué es lo que es la inteligencia artificial? En dos palabras, ¿sí? Para que la gente un poco también entienda bien estos conceptos que parecen que ya van a formar parte del lenguaje común y corriente, ¿no es cierto? En dos palabras. En dos palabras, es difícil como concepto. La inteligencia artificial se aplica cuando una máquina empieza a imitar o cumple funciones que para nosotros son humanas, que la hace la mente humana, por así decirlo, y como percibir, razonar, aprender, resolver problemas. Lo que pasa es que la connotación en que le estamos entregando hoy en día tiene que ver con que a través de la data, ellos pueden empezar a analizar esta data y empezar a, después de un proceso de análisis de data distinto al clásico que se usaba en estadística, a tomar decisiones que por un y otro motivo se van haciendo cada vez más eficientes el tiempo, por tanto, mejores decisiones. Y lo que nosotros tratamos de entender como inteligencia artificial, o más o menos el futuro de la inteligencia artificial, tiene que ver con esta posibilidad de crear un ente que pueda tener propia percepción, tomar decisiones propias, dar en teoría, en base a buena evidencia, la mejor decisión, entre otras cosas. Tampoco nos acercamos con ciertas cosas, ¿cierto? Y tú ya probablemente no usas un mapa para dibujarle un mapa de cómo llegar a tu casa, a tus amigos. Lo que sueles hacer es enviarle Waze la dirección, y Waze se encarga de darle la mejor alternativa disponible en el momento gracias a los algoritmos que permiten entender en ese momento cómo está el tráfico, dónde está la policía, dónde es el camino más eficiente en ese momento exacto. O sea, lo que va haciendo su inteligencia artificial es, con toda la data que tiene disponible, tomar la mejor decisión para ti. Extraordinario, efectivamente, tantos ejemplos de inteligencia artificial y de su utilidad a nosotros, bueno, en oftalmología, para ir a algo más concreto y que nuestros pacientes sepan, nuestros pacientes dulces que están escuchando, la diabetes es una causa importante de ceguera, 2 millones de diabéticos en Chile, 12% de la población, y tenemos una muy poca y mala tasa de cobertura diagnóstica. Ustedes saben que es bajísima. Los diabéticos que nosotros diagnosticamos los tratamos, pero no los diagnosticamos a todos. Hemos ido bajando y hoy día estamos con la pandemia en 13%. Bueno, ¿quién viene a solucionar este problema? La inteligencia artificial con máquinas extraordinarias que permiten diagnóstico automático de esta enfermedad, ¿no es cierto? Gracias a su machine learning han ido aprendiendo y hoy día pueden hacer diagnóstico con una foto de si el paciente tiene o no, este diabético, un problema en la retina. Entonces, eso nos va a permitir instalarlos en los distintos consultorios, hospitales, los guapos, y así vamos a hacer mejor salud pública y vamos a poder diagnosticar mejor esta enfermedad. Por ejemplo, en oftalmología, eso es un gran progreso. Así es, pues, Julián, querido, yo creo que podemos hablar mucho rato más de estas cosas.
algo que quizá la medicina hoy día impone. Somos dos médicos nosotros, tú eres un hombre muy culto en medicina, y me gustaría saber tu opinión del COVID hoy día, si su manejo en Chile, en el mundo. ¿Cuál es tu opinión acerca de lo que está pasando? La mía es optimista, ¿eh? Yo creo que no pasó mucho que en el 18 esto se iba a descontrolar. Controlamos bien esto en Chile hasta hoy. Tenemos buenos índices, buenos casos diarios, todavía la positividad sigue controlada, el R está en un poquito más de 1, baja, sube. Es decir, yo estoy optimista, digamos. ¿Tú? Yo muy optimista, creo que se ha hecho una gran labor. Yo creo que la gente de repente se llena de muchos comentarios de redes sociales, entre otras cosas, pero de un punto de vista científico necesitamos entender ciertas cifras, tener a la mayoría de la población vacunada y de forma ya demostrada estamos viendo que se está controlando o haciendo inmunidad de rebaño. Yo vengo llegando de un viaje que estuvimos presentando lo que hacemos de educación en cirugía y otras cosas de Las Vegas, y quiero decirlo, o sea, allá la población llega a tasa de vacunación de no más del 50% y tienen las UCIs, los intensivos están saturados. La gente no logra ver eso porque no se acerca mucho a las UCIs, lo que ve es que le quitan la libertad en la calle, etcétera. Pero hay ciertas cosas que creo que sí vale la pena entender, y es que las medidas que se han tomado en Chile han permitido que ahora cada vez tengamos más libertad. Desde un punto de vista de restricción, todo eso puede ser muy discutible y cuán paternalista debería ser un gobierno para lograr ese efecto también, pero lo que hay que ver es el resultado y que de a poco estamos siendo una isla en todo el mundo en cómo se ha manejado esta pandemia. Creo que somos un ejemplo, de verdad. Hoy día leía que ya, por ejemplo, cuando uno llega de un viaje no va a tener que hacer las cuarentenas, que uno puede empezar a tener mucha más libertad de acuerdo a las fases en las que estamos, y eso es realmente un muy buen logro a nivel país. Tenemos que estar contentos de eso. Ver que las UCI no están saturadas es algo que a los médicos, a nosotros nos da mucho alivio, y hay que reconocerlo. Realmente estuvimos muy colapsados, y creo que llegar a eso mientras uno ve que en otros países no es como que se están descolapsando, es porque hemos hecho cosas distintas, y eso yo creo que la principal causa tiene que ver con la vacunación. Sí, oye, pues sí, pues para los incrédulos de la vacunación, yo creo que definitivamente este es un tema que para mí hace rato ya no es discutible, y que, bueno, es en parte el principal responsable de la situación país que tenemos hoy día nosotros, y seguramente la que el mundo tendrá en estos próximos meses, donde pensamos y esperamos tener una vida un poco más normal. Julián, estaba viendo aquí algunos mensajes, algunas preguntas que me mandan, y efectivamente alguien ahí pregunta algo que es muy cierto. Dice, claro, con la tecnología que es tan importante, estamos hablando de cosas increíbles, tecnológicas, pero al mismo tiempo es tan frágil esta tecnología. Y pone el ejemplo de lo que sucedió este colapso el lunes. Efectivamente, uno va dependiendo tanto de ella, de esto, que mira lo que pasó. O sea, tan frágil es también. O sea, basta que Facebook se caiga y 2.000 millones, no sé cuántas cuentas se cayeron, y el mundo quedó desconectado durante todo un día. ¿Ah? Somos tan potentes y tan frágiles al mismo tiempo, ¿verdad? Creo que sí, pero al mismo tiempo, repito, los problemas generan oportunidades, y creo que estamos evolucionando para que, por ejemplo, problemas como ese de no contar con redes sociales, entre otras cosas, también sea superado de una u otra forma. Estaba leyendo hoy día alternativas de streaming que no tienen que ver, o de cómo acceder a servidores de forma descentralizada a través de tecnología blockchain, que podría ser muy relacionada a las criptomonedas, ¿cierto? Que son temas que también son entretenidos y que están en vanguardia y que tienen que ver con la tecnología de hoy en día, que podrían solucionar este tipo de cosas. O sea, contar con nodos de internet en todas partes de forma descentralizada haría que jamás se caiga. Ahora, de acuerdo con el diagnóstico de que los humanos nos hacemos dependientes de algo que nos soluciona fácilmente la vida. Y creo que es muy importante poder entender esto para enseñar
cómo, bueno, uno puede tener una mejor reacción y no caer en la dependencia. Creo que la humanidad en todos los vicios siempre va a terminar, no debemos llegar a esos extremos de depender de nada. Y por lo mismo, cuando nos damos cuenta con estas sacudidas que duran, no sé, 4 o 5 horas y parecemos que fue una eternidad y que, no sé, hace 10, 15 años es que no nos ubicaban en el teléfono, no pasaba nada, es que nos estamos dando cuenta y tenemos un diagnóstico. Es una sociedad que se ha enfermado y se ha hecho muy dependiente de ciertas cosas. Creo yo que uno puede aprender de eso y hacer, al menos mirar desde afuera. Lo primero que viene antes de hacer un cambio es comprender que uno sí es dependiente y después poder ver si es que uno puede o quiere hacer algún cambio para solucionar. Pero un punto de vista tecnológico me dio risa que rápidamente ya hay una adaptación para que esto no pase. O sea, es increíble cómo en poco tiempo estamos en una era en que las soluciones son casi inmediatas. Sí. Oye, Julián, para ir terminando, salvo que alguien quiera hacer alguna pregunta o tú quieras decir alguna otra cosa más y liberar un poco a nuestros aquí conectados que han estado con nosotros y le agradecemos eso. Esta evolución de la medicina tan tecnológica, Julián, con todo lo que hemos conversado, ¿tú crees que va a ser más asequible la medicina? ¿La va a abaratar o la va a encarecer? Es decir, yo me imagino que el 5G viene para justamente simplificar las cosas y lo va a hacer más asequible. Pero lo demás, ¿qué va a significar? Digamos? ¿Van a ser todos beneficiarios de esto o lamentablemente va a ser un poco muy exclusivo? Es una buena pregunta. Creo que como todo, lo inicialmente adoptado suele ser de forma muy exclusiva y poco inclusiva y por tanto más cara, ¿cierto? Poca oferta, precios caros, pero la gracia de la tecnología es que no solo está al inicio de los procesos, sino que también para cuando uno después los automatiza, se transforma un producto de gran vanguardia y disruptivo en un producto que pasa a ser, termina siendo un commodity. Hoy en día me gustaría preguntarte, pero uno no siente que está pagando una tremenda cuenta por tener internet en el celular. 10 años atrás era mucho más caro, Sí. ni hablar mucho antes. Entonces, lo que suele ocurrir con los procesos es que, claro, primero llega y uno quizá en este momento tener a un robot que te opera de forma automática por una inteligencia artificial puede ser carísimo. No obstante, tengo fe en que la humanidad, a través de la competencia y la aparición de distintas otras entidades, permite que los distintos productos y servicios se vayan volviendo finalmente ultra accesibles y mucho más baratos. La telemedicina lo que está haciendo es abaratar ese concepto. Uno no lo estaba viendo tan preciso porque ve el costo directo, pero ¿qué ocurre con todo el tiempo, el tráfico para ir a la consulta que uno pierde, incluso cuando te la cancelan en el último momento, etcétera? O sea, la telemedicina ya es un claro ejemplo de que en sí la medicina se está abaratando y de forma extraordinaria. Si después más adelante agregamos con el celular que te hace el diagnóstico solo porque ha analizado billones de imágenes del ojo, mucho mejor que cualquier otro tipo de maquinaria, bueno, bienvenido, lo va a hacer y tú crees que va a salir un costo gigante y elevado. Probablemente al inicio cuando sea experimental, pero cuando ya sea adoptado masivamente eso va a ser baratísimo. Entonces, el iPhone 56. Así, yo creo 56. Que, de acuerdo, Siri va a estar ahí ayudando, te va a dar un brazo y te va a felicitar porque estás con buena salud. Julián, querido colega, hoy día la verdad tendríamos tanto más que hablar contigo y uno tiene que agradecerle al público que estuvo aquí cansado ya a esta hora del día. Estuvimos con el doctor Julián Vara, ¿no es cierto?, que es un gran amigo de la casa, de Ricardo, Tuane, mía, y la verdad que Unidos por Chile te agradece que estés aquí con nosotros. Yo sé, porque te conozco, el tiempo que tienes empleado en tu directorio, en tus responsabilidades, y asignarnos aquí 3/4 de hora para conversar con nosotros, yo lo aprecio mucho. Yo te admiro mucho, Julián, y te felicito realmente por todo lo que tú haces. Eres un ejemplo, además que eres una muy buena persona. Eso yo lo dije, lo más importante hoy día en la vida tan tecnológica, tan metalizada,
tan concreta, son los afectos. Y eso no sé si la máquina alguna vez, como tú dices, lo va a poder lograr hacer tan perfectamente como lo hacen los seres humanos, y eso hay que recuperarlo, y para que nuestro país sea cada día mejor, ¿no es cierto? Y volvamos a encontrarnos una amistad. Esto hay que trabajar, la amistad, los afectos, la empatía. Julián, profesor de la Universidad Católica, un lujo tenerte con nosotros, Unidos por Chile. No sé si quieres decir algo más antes de despedirnos. Solo agradecerle esta oportunidad y el solo hecho de que me den este espacio para contar lo que hacemos ya es un tremendo logro para nosotros. Y Muy agradecerte a ti, bien. Michelle, por tus palabras. Muchas gracias. No, son muy sinceras. Muchas gracias. Entonces, conversando con Julián Vara, traté aquí de reemplazar a mi amigo Ricardo Tuanes, espero haber estado a la altura de la rodilla por lo menos. Y muchas gracias, buenas tardes, buenas noches y hasta muy pronto. Chao, chao.